Si no hay una razón de testificar este gran evangelio, ¿para qué vivir? Si no tengo una misión para proclamar, no hay razón para vivir en esta tierra. Y como la flor muere la hierba, también el mundo desvanecerá. Las almas valen más que el mundo. En el cielo siempre brillará. Y a través de mí puedan ver a Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Toda mi vida te la daré y sin duda la ofrendaré, rogando y en lágrimas, Señor, ante ti yo me presentaré. Vamos a confesar. Si no hay una razón. Si no hay una razón de testificar este gran evangelio, ¿para qué vivir? Si no tengo una misión para proclamar, no hay razón para
vida. Toda mi vida te la daré y sin dudar la ofrendaré. Rogando y en lágrimas, Señor, ante ti yo me presentaré. Isaías capítulo 45, versos 22 al 23. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Palabra de Dios. Damos gracias a Dios por este tiempo que Dios nos ha permitido reunirnos una vez más en este culto. El texto bíblico de hoy es una gran promesa de Dios. En Isaías 45, 22 dice que Él es Dios, que por su palabra se cumplirá y que vengan a Él todos los términos de la tierra. Este es el Dios eterno, el Dios que cumplirá su palabra. El mismo Dios en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que hoy está con nosotros con su palabra. Que el tiempo del día de hoy sea un tiempo para recibir esa fuerza, esa guía, mirando hacia el deseo de Dios a todas las naciones del mundo. El título del mensaje de hoy es el método que salvará a todas las naciones. ¿Por qué? Porque muchas iglesias y muchos creyentes hoy en día quieren usar sus esfuerzos, que está bien, pero ya que es limitado, con el tiempo se frustran. Dios nos ha dado su método, ese es un método correcto. Y en el texto bíblico dice, mirad a Jehová. Mirad a mí, dice Jehová. ¿Por qué tenemos que mirar a Jehová? ¿Por qué tenemos que tener esa dirección hacia el deseo de Dios? Este es el mensaje que Dios nos ha dado en este mensaje importante como método para salvar a todas las naciones. ¿Será que yo puedo será lo que la Biblia dice que tengo que estar en todas las naciones, que puedo viajar en todo lugar y predicar el evangelio? Ahora por el problema de la pandemia, nos hemos dado cuenta que por la situación de la pandemia nadie puede salir de su país. Significa que ahora, ¿qué puedo hacer? Es que por eso tenemos que ver el método correcto. Mirad a Jehová y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Qué significa mirar a Jehová? Y que todas las naciones vendrán a él y se arrodillarán a él. Ese texto bíblico nos ayuda a ver esa realidad que Dios nos da a través de su palabra. Primero, quiero entrar en la introducción compartiendo. Vivimos en una época en donde todo está avanzando. Es algo evidente. ¿Sí? Hoy en día, ver que la economía ahora por la pandemia ha bajado, pero aumenta, la ciencia aumenta. Es más, la gente con problemas mentales, los problemas de las drogadicciones, las depresiones están aumentando. Los casos de suicidio aumentan también en el mundo. Es algo que se ve obviamente. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque el mundo está avanzando. Y a medida que va avanzando, también las cosas están avanzando. Pero no hay que olvidar algo, que a pesar que el mundo esté avanzando, hay algo que no ha cambiado. Es el problema espiritual. Ese problema espiritual de que empezó de Génesis 3 y que según Romanos 5:12 cayó a toda la humanidad por la causa de Apocalipsis 12:9, que dice que la serpiente antigua que engaña al mundo entero, por causa de ese problema espiritual está allí, es el mismo. Simplemente está trascendiendo y el tiempo y el espacio, y hasta el día de hoy el ser humano no lo sabe. Por eso está pensando solamente que lo que está avanzando es la tecnología o que está avanzando lo físico. Han olvidado y no lo saben, es que el ser humano está sufriendo también, pero sufre por el ambiente, por las circunstancias, por los problemas. Y es más, por las personas sufre el ser humano. ¿Por qué? Porque hay un problema fundamental, hay un problema espiritual que no ha cambiado desde Génesis 3. Usted puede ver que todo en este mundo sigue creciendo y muchas cosas están aumentando. Pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, podemos percatarnos que la realidad del problema espiritual continúa igual hasta el día de hoy. Solamente las consecuencias están aumentando. ¿Por qué inicio con este
esta introducción, porque Dios nos ha dado y nos ha llamado para poder salvar a todas las naciones, pero no puede ser con cualquier método. Por último, quiero decir, el Hijo de Dios solo debe aferrarse y disfrutar lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado su respaldo en la palabra. Y ese respaldo aparece en Mateo 28:18, cuando Cristo le dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo, dice Cristo, que tengo el poder del cielo y la tierra, les digo, vayan a los campos, ¿sí? Hagan discípulos, que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es aquel que tiene el poder del cielo y la tierra. Cuando nosotros podemos ver esa respuesta, cuando podemos ver ese respaldo, no tenemos que ser engañados por las circunstancias ni por el ambiente. Es más, podemos ver la realidad correcta. Y como lo dijimos en la introducción, a pesar que muchas cosas estén avanzando, nos hemos percatado de que la obra de Satanás y el engaño de este mundo continúa hasta el día de hoy. Si queremos ser esa iglesia, ese creyente que tenga el método correcto para salvar a todas las naciones del mundo, ¿qué es lo que yo debo percatarme primero? De la realidad del campo. Solamente mira a su alrededor, solamente mira a sus vecinos, solamente mire en su región o en su nación. Abra sus ojos para ver esa realidad. Aunque usted no lo vea porque es invisible, Satanás, que trabaja, actúa y engaña invisiblemente a los ojos físicos, Satanás está tirando una red espiritual. Satanás está tirando una red de la cultura que está engañando a la humanidad. Satanás hoy en día está ampliando esa red, engañando a muchas personas. Efesios 6:12 dice que Satanás y sus demonios están ordenados. Ellos saben cómo trabaja y cuáles son sus estrategias. Satanás obra muy bien. Y por eso esa red de comunicación, podemos decir espiritual, que Satanás está llevando y engañando al mundo, hasta el día de hoy lo vemos. No es por eso, no es raro ver Efesios capítulo 2, versículo 2, que dice que el príncipe de la potestad del aire está llevando a las personas a la corriente espiritual. Y también usted puede ver en 2 Corintios 4:4, donde el Dios de este siglo está cegando el entendimiento de los incrédulos. ¿Pero por qué? Porque según Hechos 10:38, Satanás está oprimiendo a las personas. Y es por eso que no debemos nosotros sorprendernos, porque desde que Satanás ha tirado la red espiritual engañando, 1 Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros no veamos a Satanás como cualquier cosa. Él sigue obrando y engañando a la humanidad hasta el día de hoy. Esa es su estrategia, que el mundo no sepa de él, ese es su mayor gozo. Por eso nosotros tenemos que abrir nuestros ojos para ver esa realidad. Cómo nosotros podemos realmente poder vencer estas obras de las tinieblas. Dios nos ha dado el mayor secreto. Es la oración que Dios nos ha dado para salvar a todas las naciones del mundo. Tenemos que levantar un título de oración correcto, pero primero mirando el campo, mirando la situación que está pasando en el campo y por cómo Satanás sigue extendiendo sus redes en el mundo, engañando a todas las personas. Por eso, obreros, iglesia, ¿qué método debemos utilizar entonces para salvar a todas las naciones del mundo viendo esto en la realidad del campo? Lo que nosotros tenemos que hacer primero es recordar quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos llamados los atalayas, los vigilantes, los guardas espirituales. Por eso la iglesia, el creyente debe confirmar su llamado en esta época que está atrapado por las tinieblas. Iglesia, creyentes, tiremos la red espiritual de Dios, esa única red que puede quebrantar las obras de las tinieblas que está engañando. ¿Cómo puedo ser yo para salvar a todas las naciones del mundo? El método de inicio, el método correcto es la oración, es tirar la red, ¿sí? Sé que nosotros no podemos ir a otros países del mundo por tema de la pandemia, la economía, pero sí podemos viajar espiritualmente como esos guardas que oran para que se levanten las respuestas. Me llamó la atención cuando en Daniel capítulo 6, Daniel oraba mirando a Jerusalén. Esa era su manera de orar y Dios escuchó esa oración. Obreros,
tiremos la red espiritual de Dios para poder orar correctamente por este mundo, orar por la iglesia, que muchos están siendo engañados, iglesias que han caído en desolación y templos vacíos, creyentes desanimados. Oremos, tiremos esa red espiritual, pero principalmente a nuestra siguiente generación, a esa generación que está siendo afectada por la red de Satanás y no lo sabe, que Satanás está comunicando con ellos y engañándolos. Por eso debemos confirmar que yo soy llamado el pueblo de Dios en 1 Pedro 2:9, llamado el pueblo que fue adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel. Que la iglesia mira a Jehová, que la iglesia tire la red espiritual para poder salvar al mundo, para seguir orando por las naciones del mundo, para seguir orando por las iglesias, para seguir orando por la siguiente generación, porque para eso Dios nos ha llamado. ¿Con qué método lo voy a hacer? ¿Cuál es el método de Dios que me ha llamado como guarda y atalaya de esta época? Dios nos ha dado el pacto. Ese es el método más importante, que es el evangelio, el método de Dios, que es Cristo, que es para salvar el mundo. Y lo voy a hacer no con mis fuerzas, sino con la guía del Espíritu Santo, que eso es el evangelismo correcto en ese campo que está siendo atrapado por las tinieblas. Así yo puedo ir a ese lugar, a ese campo, a alumbrar la luz del evangelio, la luz de Cristo en todos los campos del mundo, porque esas son las misiones mundiales a través de la red espiritual. Y con el método de la palabra, al aferrarme a la palabra y al orar correctamente. Oremos. Sigamos levantando títulos de oración por todas las 237 naciones, porque somos llamados para poder utilizar el método correcto, el método que salvará a esas naciones. No olvidemos que primero tenemos que abrir nuestros ojos. Segundo, entonces, recordar mi llamado como atalaya, porque a través de mi llamado yo puedo traer la medicina espiritual, el mensaje de vida a esos campos que están vacíos, a esos lugares, pero lo voy a hacer a través de la oración correcta. Iglesia a la luz de Cristo, iglesias que nos visitan, usted no es cualquiera persona. Dios lo ha llamado en esta época para ser esos testigos y protagonistas, pero no cualquiera. Uno que vea la realidad del campo. Dos, uno que pueda recordar su llamado de atalaya. Y tres, que sea con el método correcto para salvar los campos. Quiero concluir en esta hora este mensaje. Más importante que todas las respuestas. Sé que nosotros queremos muchas respuestas en esta época. Quisiéramos tener discípulos, quisiéramos levantar un templo, quisiéramos se levanten nueva siguiente generación, nuevos remanentes. Quisiéramos muchas respuestas. Pero créame que por encima de todas las respuestas, más importante debe ser mi estado espiritual. Mi estado espiritual, ¿con qué está conectado? ¿Está conectado con mi deseo? ¿Está conectado con mis motivos? Mi estado espiritual, o está conectado con el deseo de Dios. No importa si no hay respuesta, más importante es mi estado espiritual, como esté conectado. Que toda su vida, que toda mi vida, que todos los estudios, que todos los talentos, que todo su futuro, iglesia, esté conectado con las 237 naciones. Eso es mi estado espiritual. Que desde que yo pueda aferrarme al culto, aferrarme a la palabra, y donde en qué campo yo me mueva, yo pueda ser ese evangelista o ese creyente, que todo lo que yo haga, en todos mis talentos, en todo lo que me devocione, se conecte a las 237 naciones. Somos llamados esos guardas, somos llamados esos doctores, somos llamados esos embajadores, y somos llamados esos testigos de este evangelio. Tenemos el método. No seamos engañados. Oremos. Mientras que Satanás sigue tirando su red espiritual, nosotros sigamos orando para que toda la oscuridad sea quebrantada, y orando para que nuestra siguiente generación sea guardada con nuestra red espiritual. Levantemos nosotros una antena espiritual, una antena que dé señal de mensaje de vida hacia nuestra siguiente generación.
y a todas las naciones del mundo. No olvidemos que debemos de mirar a Jehová. Y mirar a Jehová significa el método de Dios correcto. Es orar bajo el deseo de Dios. Dios nos ha llamado a esta época y aferrémonos a su promesa que Dios absolutamente cumplirá. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias porque tú estás tú estás cumpliendo tu palabra hasta el día de hoy. Estamos orando por todas las naciones del mundo, Señor. Pero no queremos hacer ningún método mío, Señor. El método más importante que hizo la iglesia primitiva en Hechos capítulo 13 fue que se reunieron a orar. Y tú los guiaste, Señor, a que fueran a hacer tu mayor deseo de llevar este evangelio y llegaron hasta Roma, Dios. Te doy gracias por tu palabra en esta hora. Pedimos tu guía a través de este culto y que seamos llenos de la gracia de Dios. En el nombre de Jesucristo que está vivo oramos.